Dice la palabra en Proverbios capítulo 18, el verso 2, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. El título de mi mensaje hoy es Respuesta exagerada. Y es que mantener la calma ante situaciones exasperantes es una habilidad que nos permitirá disfrutar de mejor salud, más en este tiempo en que necesitamos que nuestro sistema inmune esté fuerte, porque es la única arma que tenemos contra la pandemia que azota al mundo entero. Un sistema inmunológico fuerte para combatir el virus. Necesitamos entonces tener el estrés bajo control. Necesitamos nosotros tener la ansiedad bajo control de tal manera que podamos disfrutar de una mejor salud. Pero también mantener la calma ante situaciones desesperantes nos permite tener relaciones de calidad con las personas en el campo afectivo, con la familia, en lo laboral y en lo profesional. También nos permitirá ser personas más productivas y más felices. Hace algunos años, ya 25 años exactamente, cuando publicó su libro Inteligencia Emocional, Daniel Goleman saltó a la fama con una idea que hasta ese entonces era desconocida, por lo menos desde el punto de vista de la terminología y los conceptos usados por Daniel Goleman. Las habilidades de una persona no solo se miden por su coeficiente intelectual, esa es la novedad, que en ese tiempo solo se medía las habilidades de una persona por el coeficiente intelectual, pero la inteligencia emocional trae un nuevo paradigma y un nuevo campo de investigación en la psicología que ha influido tremendamente y ha tenido repercusiones a nivel académico y educacional, a nivel laboral. Ha sido bastante fuerte. Así que la inteligencia emocional es la habilidad para identificar y monitorear las emociones propias y de otras personas. Es como cuando tenemos un sensor que nos permite conocer nuestras emociones y las de otras personas y regularlas. Esa es una capacidad, es una inteligencia que nos lo permite. Goleman dice que las empresas miran cada vez más con el lente de la inteligencia emocional para contratar personal, para preparar el personal y también para promover, para hacer promociones en ese campo. Entonces la están viendo con el lente de la inteligencia emocional. Así que años de estudio evidencian que mientras más inteligencia emocional tiene una persona, mejor será su desempeño en el campo laboral, en el campo afectivo y en las demás áreas de la vida. Mejor será su desempeño. Pero desde hace muchos siglos, desde que Daniel Goleman, desde antes de que él hablara acerca de esto, la Biblia nos enseña acerca de esta inteligencia, nos enseña Dios de cómo desarrollar esta inteligencia, nos instruye Dios acerca de eso. La Biblia está llena de referencias a estas habilidades y nos instruye sobre cómo aprender a desarrollarlas. Miren que cuando el Señor me da esta palabra para compartir con ustedes, estaba preocupado, estaba un poco estresado porque me han estado haciendo unos tratamientos odontológicos, tuvieron que hacerme un tratamiento de conducto y luego resulta que me dice la odontóloga que parece que hay que hacer más tratamiento de esto y bastante doloroso las cirugías que me han tenido que hacer. Y bueno, pensando viene la preocupación, viene el afán, bueno, por el dolor viene también el miedo, ¿qué tal que ahora nos quedamos sin dientes? Bueno, son temores que vienen. Y cuando estaba como un poco pensando en este tipo de cosas, y Dios me da esta palabra. Dios me da esta palabra y habla a mi corazón y yo digo, esta es una buena palabra, una buena oportunidad para compartirla con las demás personas, con la iglesia, porque este es un tiempo en que mucha gente está pasando por ansiedad y por dificultades. Mira lo que la Biblia dice en cuanto a inteligencia emocional. Eclesiastés capítulo 10, el verso 4, en la traducción lenguaje actual dice: si el gobernante se enoja contigo, no renuncies a tu cargo. Para los grandes errores, un gran remedio, la
paciencia. Y la Nueva Traducción Viviente dice, si tu jefe se enoja contigo, no renuncies a tu puesto. Un espíritu sereno puede superar grandes errores. Y esto de renunciar al puesto, pues puede ser literalmente cuando una persona renuncia a su puesto y después puede estar lamentándose porque lo hizo en un momento de pronto de reacción emocional equivocada. Pero también podemos aplicarlo en que no renunciemos a nuestro puesto, a nuestro lugar, es decir, a nuestra compostura, es decir, no perdamos los estribos ante las situaciones difíciles, mantener la calma. Mira lo que dice Proverbios capítulo 18, el verso 2 en la Reina Valera. Dice, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Es el texto bíblico con el que empiezo este mensaje. Y el mismo versículo, en la versión La Palabra de Dios para Todos, dice, el bruto no busca entender a los demás, sino en que los demás lo entiendan a él. Tremendo lo que dice la palabra, ¿cierto? Y cuántas veces nosotros estamos en que queremos ser solo que nos comprendan, solo que las personas nos entiendan a nosotros, pero dice la palabra aquí que eso es falta de inteligencia, falta de sabiduría. Necesitamos interesarnos en las demás personas, ponernos en los zapatos de otras personas y entender a las demás personas. Cuando nosotros decidimos entender a las demás personas, no solamente nos hacemos un bien, no solo hacemos un bien a ellos, sino que nos hacemos un bien a nosotros. Por lo tanto, es importante que tengamos esto en cuenta. Y esto nos habla de ausencia de empatía, el no ponernos en los zapatos de la esposa, de los padres, de los hijos, de ese compañero de trabajo que es difícil o de esa persona en la iglesia, ¿cierto? Cuando no nos ponemos en los zapatos de las personas, entonces pues no comprendemos a las personas y cuando nosotros logramos ponernos en los zapatos de los demás, entonces vamos a tratar de entender por qué la persona reacciona de esa manera, por qué la persona se comporta así, o por qué mi esposa dijo esto, ¿cierto? ¿Por qué mi hijo dijo esto? Y vamos a poder tener una mayor comprensión. Entonces es una forma de manejar el conflicto que le echa más leña al fuego cuando nosotros no tenemos esa capacidad de mantener las emociones bajo control, de tener empatía, ¿cierto? Es el egoísmo, la falta de inteligencia que impiden trabajar en equipo, nos sabotea el trabajo en equipo, en el hogar, en la familia. Por eso se ha aumentado la violencia intrafamiliar en este tiempo de cuarentena. Y es difícil un hogar en el que no se coopera entre la familia, entre los padres, y no cooperan los hijos con los papás, y no se coopera entre cónyuges. Es difícil la situación y empieza el conflicto, empieza la pelea, empieza la contienda, la rencilla, y Dios nos da las herramientas. Pero además de que el Señor nos enseña cómo enfrentar esta situación, Dios nos da la capacidad con el Espíritu Santo. En Lucas capítulo 11, el verso 17 dice, Jesús conocía sus pensamientos, así que dijo, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una familia dividida por peleas se desintegrará. Son palabras de los labios de Jesús. La pelea, el conflicto que no se le da el manejo adecuado, va a destruir un hogar, va a destruir una familia, va a destruir una empresa. Cuando no se le da el manejo adecuado al conflicto en una nación, también va a traer la destrucción de esa nación. Y entonces es ahí donde nosotros necesitamos recibir el consejo de Dios, poner la palabra en práctica y buscar a través de la oración la presencia del Espíritu Santo que nos capacita para vivir una vida en inteligencia espiritual. Yo diría que una inteligencia espiritual, porque parte de que nos fortalecemos espiritualmente para tener bajo control nuestras emociones. En muchas infecciones virales no es el virus en sí el que conduce a la muerte. Y leí sobre esto, me pareció impactante. No es el virus el que conduce a la muerte, sino la respuesta inflamatoria aguda provocada por el sistema inmunitario del cuerpo humano. Y es el caso con este coronavirus, la COVID-19.
mucha gente no muere por el impacto del virus, sino que su sistema inmune reacciona exageradamente. Sí, una investigación publicada en la revista Nature dice que los murciélagos pueden controlar esto. Entonces, aunque pueden estar infectados, pueden tener el coronavirus, lo controlan, ¿sí? Y no muestran signos visibles de enfermedad. La excepcional inmunidad de los murciélagos les permite convivir con el coronavirus sin caer enfermos, y la respuesta adecuada del sistema inmune de los murciélagos los protege. Y esto porque pues se cree que este coronavirus ha sido transmitido de los murciélagos a través de otro animal desconocido, puede ser un pangolín, una serpiente, y saltó a los seres humanos. Entonces, pues se ha estado estudiando por qué los murciélagos tienen la capacidad de convivir con la enfermedad, tener la enfermedad, pero no morirse de la enfermedad, ¿sí? Entonces, mi punto es que no es lo que te sucede lo que determina tu éxito o fracaso, es tu reacción a lo que te sucede. Grábatelo, no es lo que te sucede lo que determina tu fracaso y lo que determina la infelicidad, sino es tu reacción ante esa situación, ante lo que estás viviendo. No podemos controlar todas las circunstancias, pero sí podemos controlar nuestras reacciones, y esto lo he dicho repetitivamente porque es importante que esa verdad se fije en nuestra mente y en nuestro corazón. No podemos controlar que otros nos traten mal, o tal vez que no podemos controlar el estrés de otras personas y cómo nos atendieron en el supermercado, o cómo en un momento de estrés alguien nos habló de una manera inadecuada. Eso no lo podemos controlar, pero sí podemos controlar nuestra reacción a esa situación. No debemos dejarnos robar el gozo y la paz en nuestro corazón, ¿sí? No podemos controlar esas actitudes de las personas. Mira que escuché a alguien decir que la vida es un 10% las cosas que nos pasan y un 90% cómo reaccionamos a esa situación. ¿Y cómo reaccionas? Entonces yo quiero preguntarte hoy, ¿cómo reaccionas ante las ofensas? ¿Cómo reaccionas ante las heridas? ¿Cómo reaccionas cuando otros no te tratan de la manera adecuada? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionas ante esa pérdida? Es algo pues que nosotros realmente tenemos que enfrentar en cualquier momento, la pérdida, pero ¿cómo reaccionamos frente a ello? ¿Sí? ¿Cómo reaccionas al rechazo? Porque el rechazo es algo a lo que pues puede traer heridas a nuestro corazón. El rechazo en la familia, desde que crecemos nosotros tenemos que aprender a reaccionar ante el rechazo de la manera adecuada. Las heridas no son tan graves que Dios no las pueda sanar, y es una palabra que te doy hoy, esta mañana. Tus heridas no son tan graves que el Señor no las pueda curar, ¿sí? Las pérdidas no serán tan grandes que Dios no las pueda restituir. Esa pérdida tan difícil, Dios es el Todopoderoso que puede restituir lo que pensamos que es la pérdida más grande en nuestra vida. Las ofensas no son tan profundas que no podamos perdonarlas, nunca serán tan profundas. Dios nos da la capacidad para perdonar. Recordemos cómo reaccionó Daniel cuando lo iban a matar a él y a sus amigos, porque los brujos y los sabios del rey no pudieron explicar ni revelarle al rey el sueño que había tenido, ni explicarle. El rey había tenido un sueño, el gran rey de aquel imperio, y resulta que no recordaba el sueño y mucho menos pues la interpretación. Entonces llama a todos los sabios, a los brujos, a los hechiceros del reino, y les dice: miren, tengo este problema, estoy muy agitado, estoy muy ansioso. Y se demostraba el rey estresado y les dice: necesito que me saquen de este aprieto, necesito que me digan qué fue lo que soñé porque se me olvidó, y necesito que me den la interpretación. La gente quedó pues asustada, aquellos sabios, porque era difícil. Nadie pudo contarle al rey el sueño y mucho menos su interpretación. Así que el rey reacciona de manera exagerada y manda matar a todos los sabios del reino, manda que los maten, y en ese matando a los sabios del reino llegan a donde está Daniel y sus amigos, que estaban siendo preparados para ser consejeros del rey, personas sabias,
Entonces Daniel tiene la reacción adecuada con tranquilidad. Imagínate cómo podemos reaccionar nosotros frente a un peligro de asesinato, frente a cuando nos van a matar porque hay una orden judicial y era una orden que había para matarlos. Daniel reacciona, dice: tranquilo, mira, dile al rey que me dé un tiempo para orar y el Dios del cielo me va a dar la revelación del sueño y su interpretación. Así es, Daniel va y ora, Daniel tiene la fe, reacciona con la fe que necesitamos reaccionar frente a los problemas y las dificultades, va y ora en la oración poderosa y allí Dios le da la revelación a Daniel de tal manera que va Daniel y le dice cuál es el sueño al rey, le da la interpretación y Daniel es exaltado. Cuando nosotros manejamos bien esas emociones, ponemos bajo control el estrés, la ansiedad, el temor y confiamos en las promesas de Dios, reaccionamos con fe, viene una bendición en lugar de una maldición. Vendrá la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Proverbios 19:11 dice: las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Y los científicos están estudiando para identificar las soluciones genéticas que tienen hablando acerca de lo que venía hablando de los murciélagos y su sistema inmune. Entonces están estudiando qué soluciones genéticas, qué cosas pueden aportar al conocimiento para solucionar problemáticas humanas cuanto a la enfermedad y el sistema inmune, ¿sí? Y dicen que esto podría aprovecharse para aliviar el envejecimiento y las enfermedades humanas, aliviar el envejecimiento. Entonces mira que siguiendo la metáfora, ¿cierto? La adecuada reacción del sistema inmune de los murciélagos ante el coronavirus puede aportar soluciones para aliviar el envejecimiento en los seres humanos. Y siguiendo pues esta metáfora, cuando nosotros controlamos nuestras reacciones inadecuadas, estamos contribuyendo a mantenernos más jóvenes. Usted podrá ver personas que son muy longevas y hay una característica en esas personas: tranquilas, supieron manejar los problemas de la vida, ¿cierto? Y son unas personas también de buen humor y eso hace pues que tengamos mayor vida y nos mantiene también más jóvenes. Debemos tener un sistema inmunitario espiritual que nos proteja de la amargura y los demás sentimientos y emociones tóxicas que nos quieren hacer daño. Un sistema inmunitario fuerte, espiritual, fuerte contra esta situación. Proverbios 15:13 dice: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Y la mejor cirugía estética que hay es el gozo de Dios en nosotros, es la paz de Dios en nuestro corazón. Es cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, cuando oramos, yo creo que es lo que hará que nuestro rostro, lo que hará que nuestra salud esté más fuerte. En su libro, La Cuarta Dimensión, el doctor David Yonggi Cho cuenta un testimonio que es especial. Él dice que en una ocasión él estaba predicando en la segunda reunión en su iglesia, cuando vio entrar a un hombre que venía atado de pies y manos, enfermo, lo introdujeron, estaba enfermo mentalmente y en ese momento estaban pidiendo una ofrenda para la construcción del templo y repartiendo unos sobres para que la gente ofrendara y la gente escribía cuánto daba para aportar a la construcción, a la obra de Dios, y el hombre pidió un sobre así con las manos atadas y lo llenó y puso $100. La esposa del hombre no pudo pues detener la risa porque y le dijo pues a los sugieres, a los servidores, que no le pusieran cuidado porque él estaba enfermo de la cabeza y lo que estaba escribiendo eran tonterías. Sin embargo, durante la reunión el hombre recibió sanidad. Al final de la reunión el pastor se acerca a él y está bien. Entonces el hombre le dice: miren, yo era un gran empresario que vine a la quiebra, fui a la quiebra y estoy sumido en un montón de deudas, en problemas, y la preocupación por haber quebrado, por mi situación económica,
y entonces en medio de eso me enfermé, se me desviaron los pensamientos, perdí el contacto con la realidad, me llevaron a un hospital psiquiátrico y allí me estuvieron haciendo tratamiento, pero nada me pudo sanar. Entonces mi familia me ha traído a este lugar y hoy, mientras escuchaba la palabra, algo sucedió, dijo el hombre. Dios me sanó, volví a tener el contacto con la realidad y me siento sano. Entonces el pastor le dice: tranquilo, vas a tener paz, ahora Jesucristo está en su corazón porque él recibió al Señor Jesús y tienes todos los recursos de Dios en tu vida, tienes todos los recursos de Dios para superar cualquier problema, para pagar las deudas, para mantener la salud y para mantenerse bien y bendecido, le dice el pastor. Entonces el hombre le dice: ¿qué tengo que hacer? El pastor le dice: pues bueno, lo que puedo decirte es lee la Biblia, ora y busca a Dios, sigue congregándote, sigue recibiendo la palabra, Dios te indicará qué hacer. Al poco tiempo el hombre volvió contento y dijo: pastor, encontré en la Biblia que dice que nosotros somos la sal de la tierra. Entonces le dice al pastor: pastor, ¿qué dice si me pongo a vender sal? Bueno, es la interpretación que él le da a la palabra en ese momento, y el pastor le dice: bueno, está bien, si sientes que ese es lo que debes hacer, hazlo. Así que el hombre se va y empieza a vender sal. Empezó a prosperar, le empezó a ir bien. Pagó recordemos el pacto que él había hecho de la ofrenda para la construcción del templo. Él pagó esa promesa, empezó a dar sus diezmos, sus ofrendas y empezó a ser bendecido. Pero un día sucedió que cayó un aguacero tremendo, llovió fuertemente y él había puesto su bodega de sal junto en un lugar que quedaba cerca del río. Hubo una inundación y todo ese lugar se inundó. Entonces el pastor se preocupó pensando en la bodega de este hermano y corrió a la mañana siguiente rápidamente y fue a ver. Cuando vio, claro, el agua se había llevado toda la sal, estaba la bodega vacía. Entonces el pastor ve al hombre allí cantando y se acerca y dice el pastor: ¿sería que se volvió loco otra vez? Se acercó y le preguntó: hermano, ¿usted está bien o se volvió loco de nuevo? Y él dijo: no, pastor, estoy perfectamente bien. El río pudo haberse llevado la sal, pero usted me ha enseñado, pastor, que los recursos de Dios están aquí en mi corazón y que con los recursos de Dios yo podré salir de cualquier crisis, de cualquier situación en la que me encuentre. Solo deme un tiempo, pastor, y va a ver que voy de nuevo a recuperar lo que he perdido y va a ser mayor la bendición que voy a tener. Y fue esa reacción la que lo llevó hoy en día ese hombre. El testimonio es tremendo. El hombre volvió a reconstruir su empresa, es multimillonario y tiene su propia compañía y ha empezado también en otras áreas de negocios. Ha viajado por Europa, ha viajado por el mundo, todo porque él creyó en el poder de Dios, porque creyó la palabra de Dios. Dios nos enseña la mejor inteligencia, la inteligencia espiritual. Bajo esa inteligencia espiritual está la inteligencia emocional, está el coeficiente intelectual y todo lo demás. Y ese es el llamado hoy. San Juan capítulo 14, el verso 27 dice: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. Entonces no te dejes robar la paz de Dios en medio de esta cuarentena, en medio de esta pandemia, en medio de la crisis financiera, en medio del estrés que todo esto causa. No te dejes robar la paz del Señor. Dios nos ha dado una paz. El enemigo está interesado en robarla porque es un precioso tesoro que nos ha dado el Señor. Mira, y quiero terminar contándoles lo siguiente. Hace unos días leí sobre un niño de 10 años que sobrevivió durante más de una hora en el mar. El niño no sabía nadar. ¿Cómo pudo sobrevivir el niño? Pues mira, el niño había visto unos consejos en un documental. Y pues se recomienda a los bañistas seguir unas instrucciones cuando se encuentran en peligro de ahogarse y no saben nadar, ¿sí? Y el consejo que el niño vio en el documental es que los bañistas en el mar, al ser llevados por la marea, deben controlar
el instinto de nadar o moverse mucho, ya que estos movimientos pueden conducir a tragar agua y ahogarse. El niño, es increíble cómo el niño de 10 años logra seguir las instrucciones en medio de una situación difícil. Lo que hay que hacer es tratar de relajarse y flotar sobre la espalda hasta que se haya recuperado el control de la respiración. Y usted podrá ponerlo en práctica nada más en una piscina. Sí, controla la respiración, abre los brazos y las piernas y puedes flotar aún sin saber nadar, y la nariz, el rostro quedará afuera y podrá respirar. La tripulación del bote salvavidas de la ciudad encontró al niño flotando sobre su espalda con los brazos y las piernas abiertas y pidiendo ayuda más de una hora. Un niño de 10 años en una situación tremenda. El jefe del equipo salvavidas dijo: este increíble muchacho nos dejó impresionados. Logró mantener la calma y seguir los consejos de seguridad al pie de la letra en unas circunstancias aterradoras y estresantes. Si no lo hubiera hecho, pues el resultado había sido que el niño se había ahogado. Pero esto nos enseña lo importante que es mantener la calma. Mantener la calma, además que los creyentes sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Una persona descontrolada, por ejemplo, cuando se está ahogando, no solamente se ahoga, hemos podido ver reacciones así. La gente empieza a hacer una cantidad de cosas, y si alguien los va a ayudar, también lo consumen y le hacen tragar agua a quien pueda ayudarles, si no lo hacen de la manera adecuada. Entonces, quiero hoy dejarle esta palabra: la paz de Dios llene su corazón. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice el Señor. Confiemos en sus promesas, descansemos en su palabra. Si mantienes la calma y sigues al pie de la letra los consejos de Dios ante las dificultades, no te ahogarás en el mar de la vida. El mantener la calma ante situaciones exasperantes te permitirá gozar de mejor salud. Te permitirá disfrutar mejores relaciones de calidad con las personas en el campo afectivo, en el campo laboral, en el campo profesional. Te hará una persona más productiva y te hará una persona más feliz. Y las personas felices son personas agradables, personas atractivas, personas que disfrutamos la vida. Los que reciban esta palabra digan amén. Recibe esta palabra, y quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por darnos la sabiduría, el conocimiento que necesitamos, Señor, para vivir la vida de la manera adecuada, para vivir lejos del estrés, de la ansiedad, de la depresión, y para saber, Señor, que tú tienes el control y tú tienes cuidado de nosotros. Padre, gracias. Y quiero invitar hoy a las personas que están escuchando este mensaje y no has recibido al Señor Jesús, quieres entregarle tu vida a Cristo, repite esta oración con fe. Di: Señor, hoy te pido perdón por todos mis pecados y te recibo como mi Salvador. Acepto tu sacrificio en la cruz por mis pecados. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Voy a orar por ti. Padre, bendice a estas personas que han hecho esta oración. Te pido que bendigas a cada persona que está escuchando esta palabra a través de esta transmisión. Señor, las personas que están pasando por estrés, por depresión, por ansiedad, por enfermedad, por problemas financieros, hoy te pido que la paz tuya, una unción de gozo y de paz venga, Señor, sobre cada persona ahora. En el nombre de Cristo te pido, Señor, esa unción. Padre, que las heridas sean sanadas, Señor, que las ofensas sean perdonadas y que cada persona pueda disfrutar de esa paz, ese regalo maravilloso que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. El Señor te bendiga. Un abrazo. Que esta palabra quede en tu corazón y que el Señor te llene de su paz y de su gozo. Dios te bendiga.